Estamos en el ciclo B, que nos ha estado acompañando, un año dedicado a profundizar el Evangelio de Marcos. Tomado del Evangelio de este día, esta escena de la curación del leproso, que nos dice que el Señor lo tocó y le dijo, sí quiero, sana. Y este querer de Dios transformó la vida del enfermo. La primera lectura nos ubica en lo que significaba ser un leproso en el tiempo del Señor Jesús. Está tomada del Levítico, un libro que es parte de la Torá, de la ley del Pentateuco. El Levítico en particular nos presenta las leyes de pureza ritual y del culto del pueblo de Israel. El nombre del libro viene de Leví, el patriarca fundador de la tribu israelita de la que tenían que provenir todos los sacerdotes. Hay tres grandes temáticas religiosas en la Biblia hebrea que describen la situación del ser humano y lo que anhelamos de Dios. Primero, el sentirnos esclavos y cómo Dios quiere y puede liberarnos, el tema del éxodo. Cómo nos sentimos muchas veces exiliados, enajenados a Dios lejano, y nos sorprende que Dios viene a nuestro encuentro y nos lleva de regreso a casa. Eso lo encontramos en toda la profecía, pero particularmente en el segundo Isaías. Cómo nos sentimos culpables, responsables, enfermos, defectuosos, etc. Y la presencia de Dios nos perdona, nos sana, nos envía. Esta última es la que atiende el libro del Levítico en la lectura de hoy. El sacerdocio y el sacrificio eran la manera concreta como el pueblo se sentía perdonado y reconciliado con Dios. El texto de hoy no escatima el mostrarnos la terrible situación en la que vivían las personas que estaban afectadas por la lepra. Tenían que gritar conforme caminaban, estoy contaminado, estoy impuro. Y eso para que la gente no se les acercara. El Salmo subraya, nos quiere transmitir la alegría de quien ha sido absuelto, es decir, soltado, liberado de su culpa, de esta situación de sentirse alejado de Dios, de los hermanos y hermanas, a veces alejado de sí misma. El salmista reconoce ante Dios su delito, la enfermedad que le impedía vivir plenamente su dignidad de imagen divina y el dolor que le causa eso. Pero cuando se acerca a Dios no encuentra condena, que es lo que está acostumbrado a experimentar, sino ve a un Dios que entierra, es decir, hace desaparecer su falta. Termina cantando el gozo de quien se siente reconciliado con Dios, con la comunión de amor restablecida. Y tomado del texto, te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. La segunda lectura nos lleva a seguir recorriendo esta primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Leeremos el final del discurso de Pablo sobre la licitud de comer o no, si era permitido o no, comer la carne sacrificada a los ídolos. En aquel entonces era común que después de los sacrificios se vendía esa carne a los carniceros y se vendía en los mercados, ¿no? Algunos cristianos, sobre todo de origen judío, se preguntaban, ¿es lícito? ¿No estamos ofendiendo a Dios comiéndonos esta carne que es ofrecida a los ídolos? Pablo, tratando de calmar la conciencia de algunas personas, usa aquella frase famosa suya, todo está permitido para quien vive unido a Dios y actúa desde el amor de Dios, pero no todo conviene. Todo está permitido, pero no todo edifica, no todo ayuda al hermano o a la hermana. Por eso Pablo recomienda, nadie busque su interés, sino el del prójimo. La libertad del cristiano está acotada siempre por la caridad al prójimo y el compromiso de no ser un escándalo, es decir, un tropiezo, un obstáculo en la maduración espiritual de quienes nos rodean.
Por eso el seguidor de Cristo, por amor, se guarda de ofender a nadie, ni a los judíos, ni a los de religión griega, ni a los cristianos, que Pablo describe como niños porque apenas están empezando y se asustan muchas veces de cosas de las que a lo mejor no tendrían por qué asustarse. Pero para evitar esa incomodidad, ese escándalo, pues en ocasiones nos abstenemos de aquello que lastima a nuestros hermanos y hermanas más frágiles. Seguimos la invitación de Pablo de seguir el ejemplo suyo, como él a su vez sigue el ejemplo del Señor Jesús. El Evangelio de este domingo está tomado del Evangelio de San Marcos, ya decíamos, estamos en este ciclo B, y en particular esta escena de la curación de un leproso. Está en secuencia con la escena que vimos la semana pasada, la curación de la suegra de Pedro, Jesús orando al Padre, llevando a cabo su voluntad. Marcos nos presenta una escena dramática. Un leproso se atreve a hacer algo que tiene terminantemente prohibido. Se acerca a escondidas a los limpios, a los sanos, en este caso al Señor Jesús y a quienes lo acompañan. Los leprosos en esa época, ya decíamos, eran verdaderos muertos vivientes. Se creían maldecidos por Dios. Estaban condenados a vivir lejos de los demás, lejos de Dios. El leproso llega tan cerca de Jesús que al Señor le bastó extender la mano para poder tocarlo. Es decir, de veras rompió todas estas reglas. Una sola frase dice el enfermo: si tú quieres, puedes curarme. El Señor se compadece de él, es decir, padece con él su vida de dolor, de aislamiento, de ser despreciado y violentado. Jesús rompe los protocolos, toca al impuro, a pesar de que según la ley, él quedaría también impuro. El amor es más grande que todas las leyes. El mensaje es que cada persona es un absoluto para el Dios revelado en Cristo. Ama a cada persona con un amor infinito. Jesús le responde desde el corazón: sí quiero, sana. Cristo nos revela que Dios siempre quiere darnos vida, sanarnos. De Dios brota siempre un movimiento de amor para todo ser humano. Y ese amor sana, vivifica, capacita. Pero es necesario que, haciéndonos conscientes de él, lo aceptemos. El Señor le invita al leproso a que realice el ritual de purificación para poderse reintegrar legítimamente a la comunidad, es decir, que cumpla con aquello que es necesario para que pueda restituirse. No porque eso sea lo fundamental, porque lo fundamental ya se dio. Nos quedamos con esta meditación, centro de lo que compartiré con ustedes en un momento. El Señor nos dice: yo siempre quiero que sanes, pero tú, ¿realmente quieres sanar? Me parece especialmente providencial y rico, iluminador, que hay dos elementos que nos acompañan en las lecturas de este día, que aparecen una y otra vez. Uno es el pecado y otro la enfermedad. Ya en otras ocasiones hemos comentado que a lo largo de los siglos se fue consolidando una visión, podríamos decir, legalista de lo que es el pecado, como una especie de reglamento, que quienes rompieran ese reglamento o esas leyes tenían como consecuencia una serie de castigos, como suele pasar, digamos, en la justicia humana, ¿no? Pero en el Evangelio vemos con bastante claridad que cuando el Señor habla de pecado, no está hablando de un estado jurídico, está hablando de una situación existencial, y por eso nos ayuda a entender el pecado, el verlo como una enfermedad, y básicamente una enfermedad que distorsiona nuestra vida, distorsiona nuestra sensibilidad.
Lo más importante en la vida de cualquier ser humano es descubrir el amor, descubrir eso que es la naturaleza de Dios, y dado que somos nosotros imagen de Dios, es el centro de nuestra identidad, el centro de nuestra naturaleza. Pero el amor no es una situación o una condición a la cual podamos acceder de una manera automática o mágica. Es algo que tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir consolidando a través del ejercicio, ¿no? Sintiéndonos amados y amadas, aprendiendo el amor de quienes así se acercan a nosotros, nos tratan con su mirada, con sus actitudes, nos sanan de todo aquello que no es amor, el desamor, sobre lo cual se va sustentando esta distorsión a la que llamamos ego, a la que llamamos también pecado. Y en ese camino del amor que nos sana, descubrir finalmente nuestra dignidad, ya que estamos invitados, invitadas y capacitadas. Todas las lecturas del día de hoy las podemos ver en esa clave de amor. El relato del Levítico, si bien en aquel entonces podríamos decir la manera como eran tratadas las personas que padecían la lepra podría parecer inhumana o sin sentido, pues en el fondo también está la preocupación de que la enfermedad no se extendiera y terminara destruyendo la vida de muchísimas personas. El problema es cuando el ser humano da el salto de querer interpretar algunas de estas cosas para justificar en ocasiones nuestra propia dureza, esta insensibilidad, esta falta de amor. Y en vez de tratar al hermano que está pasando o a la hermana que está experimentando una situación difícil en su vida, para poder estar a su lado, acompañarla, finalmente dejar que el amor haga lo que está llamado a hacer, que es crear vida, construir vida, pues nos vamos encerrando en nosotros mismos y vamos creando un mundo que no es el de Dios, donde hay personas que están dentro, hay personas que están fuera, hay personas que son dignas, hay personas que son indignas, y entonces en vez de ser parte del proyecto de Dios y llevar adelante su camino, este sueño de Dios al que llamamos el reino, la comunidad reunida alrededor de Dios por el amor que nos comparte y que nos invita a compartir, creamos un mundo de separación, un mundo de sufrimiento, un mundo donde hay muchas personas que no alcanzan a vivir plenamente su dignidad. De eso nos habla Pablo también en su carta. ¿Qué más quisiera yo que incorporar a todas y a todos? Y para que toda la gente se sienta amada, aunque en ocasiones tenga que poner entre paréntesis mi sensibilidad, porque sé que se escandalizan, es decir, se sienten mal cuando, por ejemplo, yo sé que comer carne de los ídolos da exactamente igual, si no existen los ídolos, es exactamente lo mismo si ha sido consagrada a estas realidades que no tienen ningún sentido ni sustento. Pero como sé que si un hermano que tiene una conciencia más débil se va a escandalizar, va a pensar mal del proyecto de Cristo y demás por mi libertad o por querer vivir mi libertad desde esa perspectiva, con tal de mantenerle tranquilo, tranquila y seguirle acompañando en su camino de descubrir el amor que transforma la vida, me abstengo de eso, por cariño a ti, no porque yo crea que los ídolos signifiquen nada, o que la carne de un rastro o de un templo tenga alguna diferencia. Amor es este común denominador en todo el Evangelio, desde luego, y en toda la palabra de Dios, porque es la naturaleza de Dios. Y lo mismo aparece en el Evangelio. Este hombre que a lo mejor desesperado, pero al mismo tiempo entusiasmado, ve la posibilidad de un cambio de su vida. Su corazón tiene suficiente sensibilidad para percibir que en Jesús hay esta posibilidad de sanar, de regresar, de retomar su dignidad de hijo de Dios. Y da el paso.
Y en ese paso el Señor lo encuentra. Rompe también él las convenciones, lo toca, dialoga con él y finalmente lo restituye a su dignidad de hijo, de hija de Dios. Aquí la gran pregunta, ya comentaba al final de nuestra reflexión exegética, bíblica, es, y esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer todas y todos, ¿quiero yo sanar? ¿Realmente deseo que todo aquello que impide que el amor fluya en mi vida, en mi cotidianidad, desaparezca? Para que entonces mi vida realmente se convierta en una bendición para las demás personas. Tristemente, no siempre podemos responder honestamente que sí. A veces vivimos apegados a nuestras enfermedades, a veces vivimos apegadas a nuestras limitaciones o posesiones que nuestro propio egoísmo ejerce sobre nosotras y nosotros. Pidámosle al Señor la gracia en este último domingo, antes de empezar la Cuaresma, el próximo miércoles, de que nos podamos hacer con honestidad esta pregunta. ¿De veras quieres sanar? ¿De veras quieres vivir el milagro de la Pascua, que es para la que nos preparamos en esta Cuaresma? Pidamos el don del Espíritu para que nos ayude a contestar afirmativamente. Comentábamos al final de la reflexión del Evangelio que muchas veces lo único que le hace falta al Señor para transformar nuestras vidas es que queramos, realmente que queramos. Muchas veces la gente en confesión me dice, Padre, yo no puedo perdonar, no sé por qué quiero perdonar. Y normalmente les digo, mira, nadie puede perdonar, es imposible. Lo único que Dios te pide es que quieras. Con tu querer, Dios hace el milagro de que efectivamente tu corazón se transforme, se sane, sea distinto. Pero me he encontrado a muchas personas que realmente en el fondo no quieren perdonar. Hay algo a lo que se agarran, esta visión egoísta, egocentrista de muchas de las situaciones que nos impide que el amor fluya con naturalidad en nosotras y nosotros. Esta es la semana en la que empezamos la Cuaresma, el miércoles que viene, miércoles de cenizas. Que ocupemos esta semana para preguntarnos, profundizar, si realmente queremos que el Señor nos sane. Si estamos dispuestos a brincar todas aquellas conveniencias y demás, las que nos pone nuestro propio ego, y como el leproso del relato, acercarnos a Jesús, ponernos a sus pies y decirle, si quieres, puedes sanarme. Les aseguro que nos asombrará con lo que nos responde. Que tengan una buena semana, Dios con ustedes.